Paso ya a presentarles a Javier Barón, que es jefe del Departamento de Pintura del siglo XIX aquí en el Museo del Prado. Él también es miembro del proyecto de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, Arte y Arquitectura en las publicaciones periódicas españolas del 88 al 39 y también ha colaborado en numerosos cursos y seminarios nacionales e internacionales. Como publicaciones destacadas señalamos Joaquín Sorolla y la cornisa cantábrica, Clarín y su tiempo, Fortuny, Madrazo y Rico, el legado de Ramón Errazu o el retrato español en las colecciones del Prado. También ha sido comisario junto con José Luis Díez de la exposición que van a tener ahora la oportunidad de ver. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar su amable invitación para participar en este curso a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y al director del curso, el doctor Francisco Calvo Serraller. En esta, que quiero que sea breve, que no exceda de una hora, exposición y que les pueda ser útil para la posterior visita, que no podemos hacer in situ por el número de personas que forman el curso, quiero revisar brevemente los aspectos que quizás sean más significativos de la manera con la que hemos concebido el doctor José Luis Díez y yo mismo, los dos comisarios de la exposición, lo que pueden ver en las salas de la ampliación. Nuestro propósito ha sido elegir las obras de mayor calidad, tanto de pintura como escultura, de la amplia colección del Prado, que solo de pinturas tiene casi 3.000 cuadros. Muchos de ellos están en depósitos en distintos museos de las ciudades españolas o en embajadas, pero los mejores realmente los tenemos aquí. Saben que hace 10 años que estaban, el doctor José Luis Díez se lo ha explicado, que estaban ocultos por las obras del Casón del Buen Retiro, pero aún cuando alguno haya visto y conozca muy bien el Casón del Buen Retiro, se va a encontrar en esta exposición con bastantes sorpresas, producto del trabajo de restauración, del levantamiento de depósitos de museos provinciales y de las adquisiciones que el Prado ha hecho en estos años, junto con un inicio que hemos pensado que era oportuno integrar la figura de Goya, que vive 28 años en el siglo, a través de 3 retratos que conforman una parte de su producción que puede ser comparada y puesta en relación con las otras 2 grandes líneas del primer tercio del siglo. La línea de raíz más académica, representada por Vicente López, y la línea más en la renovación frente a la tradición académica de Vicente López, que puede ser la de los discípulos de Jacques-Louis David, que son Juan Antonio Rivera y José de Madrazo. Es decir, en estos 3 grandes bloques o 3 grandes líneas, empezamos por Goya, que es el artista que mejor conecta con la gran tradición española del siglo de oro, sobre todo por su profundo conocimiento de Velázquez, por su profundo conocimiento también de Tiziano, como se puede ver en el retrato de la Marquesa de Santa Cruz de 1805, pero al mismo tiempo es el artista con una proyección más internacional y es el genio universal de su época por excelencia, ¿no? Hemos elegido un retrato de cada una de las décadas y después de esta obra maestra que testimonia muy bien el momento imperio, el momento más internacional que puede ser comparado en la composición con los retratos femeninos de los grandes artistas neoclásicos, por ejemplo Canova en la escultura o David en la pintura, pero que aporta siempre la singularidad de lo pictórico, de ese gusto por las calidades, por las veladuras, por las transparencias, por la pincelada suelta, que realmente Goya ve en Velázquez y en Tiziano, en la pintura veneciana. En la década siguiente, el retrato de la hermana del anterior,
la duquesa de Abrantes nos pone en contacto con una resolución distinta, con una resolución más moderna, más romántica, quizá también más empastada y más en el camino hacia el realismo que Goya acabará por recorrer en este magnífico retrato de Juan Bautista Mugiro, realizado en Burdeos en 1827, cuando se rodea de un círculo de burgueses y cuando solo pinta ya, no aristócratas, el último retrato de aristócrata es el anterior, el de la duquesa de Abrantes, sino más bien a familiares, amigos y burgueses, como este retrato que realmente está en la modernidad más absoluta de su tiempo, ¿no? También aquí pueden ver en la factura de algunos aspectos, vamos a ver, de algunos aspectos como las manos, la técnica final de Goya, que es realmente la técnica de una persona ya de edad. Aquí, ya les digo, es el año anterior a su muerte y realmente la vista de Goya deja que desear, pero el impulso, el genio y el empuje de su pintura son bien patentes, ¿no? Y ese sentido realista, ese sentido muy escueto de su pintura, para representar a los nuevos miembros de una nueva clase social, es realmente elocuente de lo más moderno que se hace en ese momento en España. Junto a ello, en el ámbito de la escultura, que es quizá el arte más destacado, más aún que la pintura, en el estilo neoclásico, tenemos una amplia gama de artistas, algunos de los cuales, como es el caso de José Ginés, no salen de España, pero aprenden perfectamente o asimilan perfectamente el nuevo espíritu neoclásico, como atestigua esta Venus con Cupido, ¿no?, que tenemos aquí. De todos modos, el escultor más importante es José Álvarez Cubero, que tiene una larguísima formación, como es característico de los artistas de esta época, que garantiza una extraordinaria calidad media. Aquí ven la inspiración en la Diana de Versalles, la Artemis de Leocares, en el segundo clasicismo, una inspiración muy directa, que es el testimonio de muchos años que vive en París, donde es presentado a los salones por Dejoux y está en contacto también con Augustin Pajou, y luego pasa a Roma, donde está muy cercano a Canova. A Canova, cuyo Creugante, por ejemplo, cuyo Hércole, Helicas, Hércole, sobre todo, recuerda este magnífico grupo que tienen a la entrada del vestíbulo, aislado. Durante muchos años estuvo en el casón, delante del casón del Buen Retiro, pero cuyo tema de la defensa de Zaragoza atestigua también el impulso nacionalista que en una segunda etapa tienen estos artistas neoclásicos que han bebido en las fuentes más directas en París y sobre todo en Roma, en el caso de los escultores, conociendo toda la estatuaria antigua de primera mano en Roma. También el recuerdo remoto de grupos de la antigüedad clásica está aquí, ¿no? Cabe pensar que conociera Álvarez Cubero el grupo de los tiranicidas, por ejemplo. Y aquí, en la reina Isabel de Braganza, una de sus obras maestras, tenemos, por un lado, la vinculación con el Canova que retrata a Leticia Bonaparte, pero también, en el fondo, con la Agripina romana, con la gran estatuaria clásica sedente romana, que efectivamente influye tanto a la escultura en Álvarez Cubero como a la pintura, a los artistas del neoclasicismo e incluso el primer romanticismo, como veremos en Federico de Madrazo. En la pintura, los dos artistas más sobresalientes son Juan Antonio Rivera, que adapta el tema de historia antigua en este Cincinnato, abandona el arado para dictar leyes a Roma, un cuadro que está en el estilo de su maestro Jacques-Louis David, que realmente es una de las obras más conseguidas del estilo neoclásico pictórico español, ¿no?, de los discípulos de David. Este de José de Madrazo, La muerte de Viriato, agrega un sentido más nacionalista, dado que Viriato es un héroe lusitano que se opone al invasor romano, pero al mismo tiempo en José de Madrazo vemos una mayor amplitud en sus fuentes, un mayor eclecticismo, dado que es un artista muy culto, que él mismo forma su colección, en donde es importante la presencia de artistas de las distintas escuelas europeas, muy especialmente la escuela italiana,
clasicista, la escuela del siglo XVII clasicista, Guido Reni o Carracci, dominiquino también, pero al mismo tiempo conoce muy bien las obras que se están haciendo en la Europa del momento, y no solo la obra de David, que había sido su maestro, sino también la obra de Heinrich Füssli, por ejemplo, y las obras de John Flaxman. Flaxman le influye muy directamente en el motivo central que están viendo aquí y que está tomado de una de las escenas grabadas luego por Piroli en Roma, que forman parte de la Eneida, ¿no? de la Ilíada. Aquí tienen el amor divino y el amor profano sobre un tema de los emblemas de Alciato que atestigua ese mayor eclecticismo y ese abandono de la pureza de los ideales davidianos en favor de una amplitud mayor en cuanto a su inspiración. También le había influido en una primera época Mengs, el gran artista que estuvo en la corte de Carlos III y que fue muy importante en los orígenes de la formación de José de Madrazo. Con Vicente López estamos en contacto ya con la tercera de esas grandes líneas, la tradición española, bien patente en la referencia a Rivera, sobre todo en este gran pintor levantino, que por otra parte es un pintor muy virtuoso, muy dotado y cuyo realismo puede verse perfectamente en su habilidad para plasmar las arrugas, las deformaciones causadas por la artritis de este personaje de edad tan avanzada, Félix Máximo López, que es el organista real, lo mismo que Vicente López era el pintor de cámara, el pintor del rey y pintor de cámara, que es el rango más importante. Retrata a otro de los personajes que trabajan para Palacio en esa extrema vejez con una de sus obras, fíjense lo bien que se puede leer la partitura, Obra de los Locos, que hemos recuperado además en uno de los conciertos que se han representado aquí o que se han tenido lugar aquí para conmemorar la exposición, al lado del clavecín, del fortepiano ya, como lo pinta Vicente López. También pinta Goya, también pintor de cámara. Goya en estos momentos tiene dos cuadros en el Prado, el retrato ecuestre de Carlos IV y el de María Luisa, y se le encomienda el pintar al propio Goya, que 2 años antes de su muerte, en 1826, para que forme parte este retrato concreto de las colecciones del Prado. Y lo hace mostrándonos un Goya digno, que no tiene que ver con el Goya del autorretrato, por ejemplo, de 1815, o los autorretratos del 15, el de la Academia o el del Prado, descamisado, un Goya más angustiado, más profundo, sino que es un Goya pintor, un Goya también cortesano y un Goya que va a pasar con esta imagen a la inmortalidad en el Prado, del cual, del Museo del Prado, como saben, creado en 1819, es director artístico en este momento Vicente López, el autor del retrato. O el magnífico retrato de María Cristina de Borbón, la cuarta esposa de Fernando VII, que aparece recubierta de joyas por todos los lados, una reina muy amante de las joyas y que al mismo tiempo deja ver las transparencias del encaje y la extraordinaria calidad virtuosa que mantiene este pintor a lo largo de toda la primera mitad del siglo. Muere en 1850 y es un artista con un estilo muy definido que mantiene a lo largo de este larguísimo periodo en donde se advierten esas huellas de su formación con Maella y con la tradición rococó tardía, también con Mengs, ¿no? El tránsito del neoclasicismo al primer romanticismo está presente en Rafael Tejeo, que es un pintor que cuando enfrenta el cuadro de historia lo hace de una manera neoclásica, pero cuando enfrenta el retrato, sobre todo al aire libre, con este paisaje, camina hacia el romanticismo, como pueden ver aquí. Es un pintor cuya dimensión como paisajista está todavía por estudiar, pero es verdaderamente interesante. En la escultura, en el romanticismo, tenemos una figura importante que es Piquer, que realiza este grupo de San Jerónimo en París en 1844 en contacto con escultores franceses de su época, como David d'Angers por un lado y François Rude por otro. Efectivamente ha sido muy interesante el aperçu
del doctor Lemoine sobre las relaciones entre los artistas españoles y los artistas franceses, y efectivamente a lo largo del siglo, desde el primer momento en el neoclasicismo hasta el final, París es uno de los focos del arte español, ¿no?, de la formación del arte español. El otro va a ser Roma, pero en Roma hay un ambiente más laxo. En Roma es un centro al que acuden distintos artistas de toda Europa. Y en París, fíjense cómo en la escultura romántica frente a la escultura neoclásica tenemos un mayor pictoricismo en el tratamiento de la melena del león, de las barbas del San Jerónimo y del cabello, un mayor dramatismo y una mayor, podemos decir, vivacidad, un mayor movimiento, un mayor dinamismo en la posición inclinada de la figura del santo, un realismo extremo en la representación de las costillas y de la anatomía, que conecta por un lado con los nuevos propósitos de la escultura realista, que camina precisamente hacia ese sentido del mayor realismo en Francia, ya en el romanticismo, anticipando las direcciones posteriores, y que por otro lado en España, pensando en que Piquer es un artista levantino que conoce perfectamente la tradición de la imaginería barroca, por una parte, y la tradición de la pintura de Ribera, de Ribalta y de Ribera, ese realismo tiene también una mirada hacia el siglo de oro, donde el San Jerónimo efectivamente fue representado en numerosas ocasiones por estos artistas españoles, ¿no? Es decir, hay esa doble adscripción muy característica, una mirada hacia lo internacional, otra mirada hacia la tradición del siglo de oro, que da una singularidad muy notable a la pintura y a la escultura del siglo XIX. En la pintura comienzan nuevos géneros a integrarse, como por ejemplo el paisaje. El gran paisajista es Genaro Pérez Villamil, del cual hay solo en la exposición un ejemplo, que además se ha restaurado recientemente y que nos muestra la vinculación de Genaro Pérez Villamil, sobre todo patente en estos reflejos, con la figura del pintor escocés David Roberts. David Roberts, a quien conoce en Sevilla, 1832-33, que a su vez Roberts es amigo de Turner, el gran pintor de paisaje inglés, y que realmente a través de la figura de Pérez Villamil, esa influencia de Roberts y en general del paisajismo inglés llega a toda la pintura española, puesto que Pérez Villamil es el profesor de paisaje en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y expande su modo de hacer, su influencia a todos los discípulos suyos, ¿no? Fíjense cómo hay la arquitectura perfectamente integrada con un sentido de continuidad con la naturaleza, ese sentido de continuum británico que se ve también en la obra de Pérez Villamil, y el tema también del ganado al lado del paisaje, como en la pintura holandesa, la pintura de los Países Bajos influye también en este momento, sobre todo la del 17 más que la del 19, influye mucho en los artistas del paisaje, no solo Pérez Villamil, sino otros como Camarón o Ferran, que no están presentes en la exposición. Otro de los grandes temas del romanticismo es el costumbrismo, la pintura de costumbres. Aquí hay dos aspectos. Por un lado, la tradición de Goya, cultivada por artistas que no conocen a Goya, pero directamente porque empiezan a trabajar cuando Goya ha muerto ya, pero que verdaderamente conocen su legado y su pintura y su dibujo. Quizá el más destacado es Leonardo Alenza, que con esta obra, El Viático, atestigua también la influencia de la pintura holandesa del siglo XVII, que es muy patente igualmente en su obra. Fíjense en el Sacamuelas, una de las obras que ha adquirido recientemente el Prado, junto con su pareja, El Triunfo de Baco, y aquí tenemos no solo la influencia de Goya, sino la de Murillo, en este niño despiojándose, que también dibuja y luego hay un grabado basado en ese dibujo, y también la influencia de Teniers, un pintor flamenco del 17 muy bien representado en el Prado, y la influencia de Brouwer, otro pintor también de ese momento, en los papeles pegados, en el mismo tema del Sacamuelas, aquí muy exagerado, en un aspecto grotesco, muy del gusto de Goya, pero que en los pintores flamencos es mucho más contenido. Realmente, incluso para la época, es excesiva la brutalidad del Sacamuelas que vemos aquí, ¿no? Pero todos los motivos, incluso la cesta con la parva, con el parvo pago, con estas verduras,
que va a pagar el paciente al sacamuelas está inspirado en la pintura del 17, el barril con las garrafas, todo ello y toda esa pobreza más acentuada en Alenza que en esos modelos está aquí patente, ¿no? En lugar, los flamencos en vez de cesta de verduras, lo que regalan es cesta de huevos, ¿no? Eugenio Lucas es el otro pintor que sigue a Goya en el ámbito de las costumbres. Fíjense en la tauromaquia y esta resolución tan enormemente suelta, tan vibrante, con una luz plateada, con una luz que verdaderamente con esa difuminación de los fondos está bebiendo en Goya, y con unos rojos para mostrar la sangre, con una brutalidad también cierta que está viendo a este pintor, aunque también a otros del siglo XVII. Goya está muy influido por la gran escuela madrileña, Lucas está muy influido por la gran escuela madrileña del XVII, ¿no? También Lucas, con este condenado por la Inquisición y condenada por la Inquisición, nos muestra esa presencia de lo goyesco con una gran riqueza de materia, con una resolución muy suelta y con un contraste de luz que por su dramatismo resulta especialmente apropiado para el tema. En cambio, el romanticismo más moderado, más ecléctico, está representado por Antonio María Esquivel, un pintor sevillano. Este es un gran foco, el de Sevilla, para el romanticismo. Allí se establecen los duques de Montpensier. Sevilla, además, es una ciudad que atrae a los viajeros de toda Europa, y allí Esquivel se forma y allí cultiva, influido por un lado por Murillo, pero influido también por otro lado por los grandes pintores clasicistas del siglo XVII, cultiva el desnudo, y el mejor ejemplo de todo el romanticismo, el mejor desnudo, es este que acaba de comprar el Prado. Esta es la última adquisición del Prado. Precisamente este nacimiento de Venus, que era una obra de manual, lo reproduce por ejemplo Gaya Nuño en su manual, pero se había perdido la pista hace años, nunca se había expuesto, y la pueden ver ahora en este ejemplo tan moderado, como es una Venus púdica, que tiene que ver, fíjense, con la Venus que aparece en su propio estudio, en su propio taller, en esta obra máxima del retrato de grupo, el retrato colectivo, la reunión de poetas en casa del pintor. El propio Esquivel aparece autorretratado, rodeado de poetas, entre ellos Zorrilla, que está haciendo una lectura de versos en el estudio de Esquivel, y entre ellos también políticos que se dedican a la literatura, como muchos de ellos, de los políticos del momento, como Martínez de la Rosa, como el conde de Toreno. Está presente Espronceda, el máximo poeta español de la época, que ya ha muerto, pero lo introduce en un cuadro, y está presente el duque de Rivas, que estaba ausente. Y esto, aunque sea en el estudio del pintor, nos pone en relación con la importancia que tiene la literatura, los vínculos de la literatura y de la pintura en esos años, ¿no? Aquí tienen un Tristán, una obra de la gran tradición barroca española, tema religioso cultivado por el propio Esquivel, costumbres. Es una obra verdaderamente interesante. Se conocen los nombres de los 43 poetas ahí representados, y hay una cartela en la exposición que permite verlos, ¿no? Pero también Esquivel es un extraordinario retratista de niños. El tema del retrato de niño es un tema típicamente romántico. Goya ya fue un maestro del retrato de niño, y fíjense en esta niña, en el Rafaela Flores Calderón, recién limpiado el cuadro, nos muestra las transparencias del vestido, la ropa interior color rosa, nos muestra la limpidez de su mirada, y nos muestra también esa elegancia y ese candor para el retrato de niños que tiene este artista, que es Juan Federico de Madrazo, el máximo retratista del momento, del romanticismo. Federico de Madrazo, hijo de José, va a sustituirle después en la dirección ser también director del Prado, director de la Academia, y la figura de máximo relieve a lo largo de la segunda mitad del siglo. Pero ya en los años 30, 1835, pinta, muy influido por los modelos franceses vigentes en ese momento, cuadros de historia. Por ejemplo, el gran capitán, recorriendo el campo de la batalla de Ceriñola, encuentra a su enemigo muerto, el duque de Nemours, y se compadece de él, ¿no? Es un tipo de cuadro muy distinto al Viriato de su padre. Aquí aparece la atmósfera, aquí el dibujo no tiene tanto rigor y tanto protagonismo respecto al color. Este aparece con unos tonos mucho más vivos, mucho más relacionados con la estética troubadour, y aparecen los brillos en las armaduras, una pincelada más suelta,
Además, el propio pintor, aquí la diapositiva lo ha cortado, casi no se ve, pero fíjense en el cuadro, se autorretrata como si fuera una especie de Rafael, una especie de pintor renacentista en ese momento. Pero sobre todo, Federico de Madrazo es un gran retratista. Ya en 1839 en París, en su segunda estancia en París, en la primera retrata nada menos que Jean-Auguste Dominique Ingres, el gran maestro del retrato neoclásico, y que se deja retratar por él porque le conoce a su padre, y en la segunda estancia retrata a su amigo Carlos Luis de Ribera, hijo de aquel Juan Antonio de Ribera, del Cincinnato neoclásico, que prolongan en los hijos esa rivalidad. Fíjense, por un lado, la elegancia de los variados negros, este es otro cuadro adquirido por el Prado hace poco, hace unos 4 años, y fíjense también la postura, como en los retratos de David, esa postura inspirada en la Agripina Capitolina, en parte, de la antigüedad clásica, y esa postura que aparece en otros retratos de Madrazo y que también se ve igualmente en algunos retratos de Paul Delaroche, que fue el maestro no de Madrazo, sino del retratado de Carlos Luis de Ribera. En los años 40 ya vuelve a España Madrazo y pinta, fíjense, en la órbita velazqueña totalmente, ¿no? Realmente recordamos el Baltasar Carlos a la hora de caracterizar este retrato infantil. Y efectivamente aquí está Ingres detrás, que en este magnífico retrato, el retrato de la princesa de Broglie, y también hay en el fondo, sin embargo, cierto sentido de ambigüedad espacial, de penumbra, que tiene que ver algo con la pintura española del siglo XVII, a pesar de que el dibujo en lo que es la figura, este cuadro que triunfa en la Exposición Universal de París en 1855, recibe el envío de Federico de Madrazo de 13 retratos, fíjense que es un pintor especialista ya, recibe la primera medalla y recibe también los plácemes del jurado, ¿no? Aquí en la Marquesa de Montelo los negros están más en la tradición española, aunque uno podría pensar también en el retrato de Madame Moitessier de Ingres, también, ¿no? Sobre todo en esta manera de hacer el fondo, en esta elegancia. Y los negros recuerdan Goya, también se puede ver la importancia que tiene, sobre todo Velázquez para este artista. Este es un tipo de retrato de la alta burguesía de 3/4 con una postura velazqueña en la sencillez y elegancia, las dos cosas unidas del gesto, en el retrato de Segismundo Moret. Fíjense la severidad de los negros bajo esa óptica de elegancia, y Concepción Remisa, su esposa, también. En el caso de los retratos femeninos se aproxima más a la elegancia de los modelos franceses, también porque este momento es la Francia del Segundo Imperio, que está muy relacionada por España, puesto que española es la emperatriz Eugenia de Montijo, y en este momento también se mira mucho a París en cuanto a cuestiones de moda y en cuanto a cuestiones de presencia, ¿no? De presentarse. Por otro lado, saben que Eugenia de Montijo introduce también ciertos aspectos de la moda española en París, ¿no? Ya en los 60, el retrato de cuerpo entero de la duquesa de Castro Enríquez, con Federico de Madrazo, es director del Prado, fíjense que introduce aquí una de las joyas del tesoro del Delfín al fondo, lo cual le da una gran prestancia y un gran empaque a la figura, en donde descuella el vestido con esas transparencias de los tules y esa magnífica prestancia también de la figura, resolviendo muy bien sobre todo los brillos de las joyas, que es el punto que realmente le da a Madrazo la aceptación del retrato por parte de las damas, ¿no? y un número de encargos extraordinario. En la escultura, en este momento, estamos viendo un eclecticismo. En este momento, el romanticismo ya avanzado, años 60, nos encontramos con que muchos artistas están, sobre todo, más influidos por el arte que se hace en Roma, muy especialmente el arte del neoclasicismo tardío, que se prolonga en Roma, donde tiene mucho peso, y donde, por ejemplo, Lorenzo Bartolini proporciona el modelo de esta Eurídice, la ninfa Eurídice mordida por una serpiente, ¿no? Aunque Sabino de Medina, su autor, es discípulo de otro artista, Tadolini, realmente aquí está más cercano a este escultor, Lorenzo Bartolini, ¿no? Italiano es, aunque trabaja para la corte española, Camillo Torreggiani, que hace este magnífico busto de Isabel II velada en 1855,
en donde recurre a un tipo de retrato o de, por lo menos, de composición muy frecuente en Italia, donde las representaciones de la fe, la virtud, estaban también regidas por este tratamiento del velo, ¿no? Aquí hay una novedad desde hace más de 120 años, este pedestal magnífico, neorrenacentista, con sus candelieri, realmente figuraba como anónimo en nuestras colecciones, totalmente separado del busto. Con la investigación que se ha llevado a cabo, se ha visto que el pedestal formaba parte de la escultura y es, por tanto, también de Camillo Torreggiani de ese momento, ¿no? Es un momento en donde el neorrenacimiento es muy importante en la escultura española en este tercer cuarto del siglo, ¿no? Es la mirada que se vuelve atrás, sobre todo al siglo de oro, en la pintura, en el campo de la escultura se vuelve más al siglo XVI, a las águilas del Renacimiento español, ¿no? Aquí tienen un detalle. Y esta obra de Germán Hernández Amores, que se ha traído de Murcia, es una novedad y ella sola representa un amplísimo campo de cultivo de los artistas españoles, el campo de los pintores que se van a Roma y siguen la estela de los pintores nazarenos, pintores como Cornelius o como Overbeck, que están trabajando en la primera década del siglo. Germán Hernández Amores pinta este San Juan y la Virgen, viajan a Éfeso, el viaje de la Virgen y San Juan a Éfeso, en un estilo totalmente dibujado, en donde el recuerdo de estos pintores que ven en el 480 el modelo ideal de su pintura está muy presente. Pero por otro lado, también Germán Hernández Amores no solo está en Roma, sino también en París, donde es discípulo de Charles Leir, el pintor suizo, pero instalado en París, del cual es alumno Hernández Amores, y el pintor de las ilusiones perdidas, un célebre cuadro con un tipo de composición también paralelo al espectador, ¿no? En el romanticismo avanzado, la figura de Valeriano Domínguez Becker representa el costumbrismo más fiel al detalle, más fiel al natural, lo que en esos momentos y años 60, 67 está haciendo la fotografía con una exactitud extraordinaria. De hecho, hay fotografías muy parecidas a obras como esta, El baile, que recrea tipos de Soria, el baile o la carreta. Tengan en cuenta que este pintor es el hermano de Gustavo Adolfo Becker, el poeta, para el cual ese sentido del costumbrismo también es muy importante. Becker, poeta, fue también pintor, ¿no? Estos tipos del leñador o de la hilandera representan muy bien este momento de un costumbrismo que tiene una base romántica, pero que camina hacia el realismo, ¿no? Y hacia el realismo entramos ya en esta pintura de Víctor Manzano, otra novedad porque es un pintor muy poco conocido, pero fíjense cómo recuerda, y en esto se anticipa a Rosales, que va a ser el gran renovador, cómo recuerda su obra la tradición de Velázquez, ¿no? Los bufones de Velázquez, y cómo recuerda también el sentido de espacio y esa austeridad del color tanto a la pintura velazqueña, y con ello abre la vía hacia un realismo muy característicamente español, porque los pintores beben en el siglo de oro desde el conocimiento profundo del siglo de oro. Fíjense cómo el primer Rosales, que va a ser el gran pintor del tercer cuarto del siglo, años 60 sobre todo, el primer Rosales está muy influido por la cultura italiana del Renacimiento. Él viaja a Roma, como casi todos los pintores de la época, y allí está influido por artistas, ya no del 480, sino un poco más avanzados quizá, las tonalidades tan frías. Piensen, por ejemplo, en Andrea del Sarto, como un artista al cual, además de Rafael, tiene mucha importancia para Rosales. La chóchara, este es un motivo muy característico, está mi colega de la Galería Nacional de Roma aquí, que realmente pues, allí puede ver muchas chócharas y en todos los museos europeos hay chócharas. ¿Por qué? Porque la belleza de los tipos del Lacio o de la Toscana, los tipos italianos, atrae a todos los pintores, atrae a Corot, atrae a Bonnat, aquí atrae a Fortuny, atrae a Rosales, en Alemania atrae a Lembach, y realmente todos ellos pues, nos muestran, con sus peculiaridades, pero un aspecto muy similar, ese realismo pintoresco
aquí resuelto con una pincelada enormemente suelta, como ven, y esa belleza tanto del atavío como de los rasgos meridionales del modelo, ¿no? Modelo que es Pascucha, del cual hemos encontrado una fotografía y sabemos que Rosales se basaba también en las fotografías, casi no tenía dinero y a veces en vez de modelo vivo recurría a la fotografía. Pero la gran creación de Rosales es el cuadro de historia, Isabel la Católica dictando su testamento, un cuadro que tiene primera medalla o medalla de honor en la Exposición Universal de París de 1867, la comparte con la cachata del Duca de Atenas de Stefano Ussi, que es un pintor italiano del mismo momento, y realmente es una magnífica representación de cómo el cuadro de historia está presente en dos ámbitos muy similares, como son el italiano y el español, con dos artistas punteros, con dos artistas que no van a estar en el ámbito de la renovación estricta de los Macchiaioli, por ejemplo, en Italia, o de los impresionistas aquí, pero que sí que hacen una especie de vía intermedia hacia la modernidad, ¿no? En el caso de Ussi y en el caso de Rosales también. Rosales muy influido por Velázquez, como tienen aquí, con una serenidad extraordinaria y con una atribución de carácter perfecta a cada uno de los personajes, ¿no? La lucidez de la reina, su serenidad, la pesadumbre de Fernando el Católico, la energía de Cisneros, el gran cardenal, que tiene el poder también, o que es un hombre de poder, como se ve, y la conmiseración y pena que sienten los servidores de la reina, ¿no? También Rosales es un pintor que trabaja con una pincelada extraordinariamente suelta y sintética. En este desnudo ahí se ve, ¿no? Él recurre a procedimientos como pintar rascando, esgrafiando con el rabo del pincel, la otra punta del pincel, como se ve en la cabeza, ¿no? Fíjense la austeridad del color, pero fíjense sobre todo en la manera de construir la figura desnuda con muy pocas pinceladas. Aquí se ve el lienzo crudo, sin preparar incluso, y todo ello perfectamente integrado construye magníficamente la figura, ¿no? Es el desnudo más moderno de nuestra colección del siglo XIX. Es un gran retratista, como ven aquí, en este retrato de raíz tan melancólica del violinista italiano Ettore Pinelli. Y es también un pintor de cuadros de historia de pequeño tamaño, como esta recepción de Don Juan de Austria por Carlos V. Fíjense la belleza del colorido de los azules del personaje de Juan de Austria, de Jeromín, ¿no? Y fíjense la influencia con este espacio vacío, la influencia también de la pintura de Delaroche, ¿no? El asesinato del duque de Guisa, por ejemplo, que está también relacionado o que conoce perfectamente Rosales. Su segundo gran cuadro de historia es esta muerte de Lucrecia, en donde realmente llega al extremo el sentido de síntesis de la pincelada, el sentido también de búsqueda de un nuevo tipo de representación que camina hacia el realismo. Fíjense sobre todo en esta parte, y esto va a ser lo más influyente sobre los pintores de la siguiente generación de pintura de historia. Aquí en el retrato, la condesa de Santovenia, por un lado está Velázquez, los retratos de la Torre de la Parada, patentes en el árbol, por otro lado Goya, el retrato de Fernando VII ante un campamento, en la postura que tiene, y por otro lado un rosa vivísimo, moderno, que choca muchísimo en esa tradición velazqueña del retrato que había representado Federico de Madrazo y que hace que esta obra sea vista con mucha crítica cuando es expuesta en 1871, un paisaje muy sintético que anticipa los paisajes del final de la vida de Rosales, que muere 2 años después. En la escultura, el Dante de Jerónimo Suñol realmente es un arquetipo de la importancia que tiene la literatura y la cultura italiana para el mundo español de la época. Como ven, Jerónimo Suñol, un escultor catalán, el aspecto contenido, el aspecto de pensamiento, de creación, tan característico de este momento de los años 60, en que la huella del romanticismo de algún modo sigue viva, aunque el artista está también muy influido por la escultura del 480, del Renacimiento italiano, ¿no? En ese tipo de plegados.
En cambio, en la tradición española de los Cristos muertos, ahí tienen ahora uno magnífico de Gregorio Fernández en la exposición de Velázquez, pero aquí la realización en mármol le da una mayor serenidad a este de Agapito Valmigliana, uno de los mejores escultores también de la época, y la cabeza inspirada en la del pintor Rosales, amigo suyo, también trasluce esa serenidad un poco doliente, pero más calmada que el patetismo extraordinario de Gregorio Fernández. Con la pintura de historia que hemos visto en parte en Rosales, ocupamos la segunda sala. Es el género que tiene quizá mayor importancia en su época en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, y un género con el que la pintura española, aunque es un género que existe en todas las escuelas europeas, se identifica de un modo muy particular, quizá porque España en el siglo XIX es una nación en claro declive y tiende a mirar hacia el pasado, hacia las glorias del origen del imperio, que es el reinado de los reyes católicos y el siglo XVI. Alguna rara vez mira también a hechos más contemporáneos, la Guerra de la Independencia, como en este caso uno de los hechos victoriosos, la batalla de la rendición de Bailén, inspirada en el cuadro de Velázquez, en las lanzas, con unos magníficos tipos, tanto los españoles como sobre todo igualmente los franceses, el cuadro que le da verdaderamente la gloria a José Casado de la Lisal, que va a ser uno de los mejores pintores de cuadros de pintura de historia. Muy influida por Rosales, por el testamento de Isabel la Católica, es esta demencia de Doña Juana. Fíjense la luz, el tratamiento de la luz, cómo recuerda esa tradición española contenida de Zurbarán, que conoce perfectamente este artista, Lorenzo Vallés, ¿no?, que también trabaja en Roma y conoce igualmente el panorama internacional. O en Las hijas del Cid, de Dioscoro Teófilo de la Puebla, aquí la referencia al caravallismo claro, a Horacio Gentileschi, por ejemplo, como sugiere el profesor José Luis Díez en su ficha. Tenemos un desnudo también bastante, como en el caso de Esquivel, bastante morigerado, bastante idealizado, mientras que el paisaje todavía no es un paisaje realista, sino que es un paisaje imaginario. Aquí huyen los violadores, más que violadores, no llegan a consumar la violación, se limitan a fustigar a sus víctimas y a dejarlas abandonadas, las hijas del Cid, en el Robledal de Corpes, ¿no? Fíjense, también los temas de la antigüedad romana aparecen a veces, como en esta muerte de Séneca, aunque Séneca es cordobés, es un romano, pero nacido en Córdoba, el filósofo. En un cuadro que se ha recuperado por la restauración, ha ganado toda esta franja, que estaba vuelta en el bastidor, y en un cuadro que evidencia perfectamente esa concepción de un espacio amplio, típicamente romano, que los pintores aprenden muy bien, los pintores españoles aprenden muy bien durante su estancia en Roma. Además, Domínguez es el pintor de la primera generación de la Academia Española en Roma, pensionados por el Estado. Es una de las cosas que crea Cánovas y que tiene mayor trascendencia a partir de 1873 para el desarrollo del cuadro de historia como gran género, ya de un modo un poco tardío. O este entierro de San Sebastián, una obra que se recupera después de más de 30 años de no verse, que estaba en un rulo, se ha restaurado en la Cloaca Máxima, vista del natural. Él tenía fotografías y pinta el boceto sobre una fotografía, con una tradición barroquista también, con un colorido, como ven, distinto al de Domínguez, muy bello, y con tres espacios perfectamente unificados en obras que requieren un gran trabajo de preparación, con numerosísimos estudios previos, modelinos y también con numerosos dibujos, ¿no? La campana de Huesca, que hemos visto antes, y en donde efectivamente pues ese mundo de Jean-Paul Laurens, esa gran creación en el cuadro que proyectaba anteriormente el doctor Lemoine, de la excomunión de Roberto el Piadoso, pues fíjense cómo también hay un gran espacio, un sentido de espacialidad muy acusado, aunque aquí lo que me temo que es un poco más español es la sangre, ¿no? La sangre derramada con las cabezas que él pintó del natural, que se hizo traer del natural. Realmente no me gustaría hacer demasiado hincapié en este cuadro porque
aunque vayan a verlo con detalle porque está magníficamente pintado, como pintura superior al de la rendición de Bailén, pero alimenta un poco quizá la leyenda negra, ¿no?, atribuida al gusto español por la muerte. Bien, para contradecirlo, fíjense cómo en un segundo momento, en una segunda generación, el cuadro, por ejemplo, de Doña Juana la Loca, o el cuadro de Pradilla, que es la obra máxima, o este otro cuadro, El Príncipe, de Don Carlos de Viana, de José Moreno Carbonero, en este último momento ya de la pintura de historia se convierte esta no ya en una representación de actos heroicos, sino de actos más introspectivos. Por ejemplo, la melancolía del Príncipe de Viana en su estudiolo, con sus grandes infolios, dedicado a la meditación o al estudio, porque ha sido desposeído de los derechos al trono en favor de Fernando el Católico por su padre Juan II de Aragón, pues ese sentido doliente, melancólico, lo transmite muy bien en los finales del estilo del cuadro de historia en esta obra Moreno Carbonero. O también de Moreno Carbonero la conversión del duque de Gandía, ese momento de anticlímax cuando se abre el cadáver y aparece la emperatriz Isabel de Portugal prácticamente ya desfigurada, sin belleza alguna, y profiere entonces las palabras: no he de servir al Señor que se me pueda morir, y se convierte en San Francisco de Borja, deja el servicio de las armas para pasarse a la iglesia, ¿no? Fíjense cómo está. Realmente se ha comparado este tipo de composiciones con las grandes óperas, ¿no? Esto parece un gran coro, un concertante final de uno de los actos, ¿no? Y efectivamente esa grandiosidad, esa cantidad de personajes perfectamente caracterizados e identificados, no se repite ninguno de ellos, ¿no? Cada uno tiene su presencia, cada uno tiene sus ropas específicas, perfectamente mostradas, ¿no? Todo ello, toda la composición con la luz dirigida hacia el ataúd descendente, ¿no? Todo ello es como ese sentido de final de una ópera magníficamente pintado en 1884 ya por Moreno Carbonero, o en esa misma fecha Los amantes de Teruel, basado en el drama de Hartzenbusch sobre un hecho real en la Baja Edad Media, con una composición muy similar en diagonal para así introducir al espectador más directamente, acentuar ese dramatismo y dotando siempre de una amplitud extraordinaria, de un gran sentido atmosférico a la composición, ¿no? O en El fusilamiento de Torrijos es el otro cuadro de hechos casi contemporáneos, 50 o 60 años anteriores, a 1888, cuando se encarga el cuadro por el gobierno liberal de Sagasta. Es el fusilamiento de unos liberales por Torrijos, es el ministro de la Guerra, sus compañeros, que se oponen a Fernando VII y que por orden de son fusilados sin juicio, en una pintura también, sobre todo en los cadáveres, muy influida por la pintura francesa también, ¿no?, en ese primer término, y que resulta la obra maestra de Gisbert, ¿no? Fíjense que no tiene que ver nada con los fusilamientos anteriores, los del 3 de mayo de Goya, ¿no? Hay un sentido completamente distinto, ¿no? Pero es un cuadro que representa muy bien esa pintura de historia final. También aquí, en La expulsión de los judíos, de Emilio Sala, estamos viendo una visión un poco crítica con el tema de la expulsión de los judíos, porque el inquisidor Torquemada es el que impide, arrojando violentamente el crucifijo a la mesa y acusando casi con ello de traición a los reyes católicos, es el que impide que estos pacten con el patriarca judío que les ofrece dinero para las campañas contra los moros, ¿no? Realmente Emilio Sala, que es un pintor levantino muy proclive a captar la luz con una pintura ya, como ven, mucho más clara, los reflejos, ese sentido naturalista en esta época tan tardía, se introduce incluso en los cuadros de historia desde Pradilla, ¿no? Con el paisaje empezamos la sala de arriba, el último tercio del siglo, el paisaje realista, que Martí Alsina, un pintor catalán, está cercano al tipo de paisaje que hace Courbet, con el cual está en cierta relación en sus viajes a Francia, y es realmente una de las maneras de afluir o de originarse el paisaje realista en España, esta aportación de Martí Alsina. Otra es la misma pintura de Muñoz de Grain, el autor de Los amantes de Teruel, que en esta obra 18 años antes, 1860 y tantos, 66, en esta obra fíjense cómo la neblina
aparece surgiendo de esta laguna y cómo también cae por entre las cumbres, ¿no? Es una obra todavía romántica en su concepción panteísta de panorama, pero con una atención en los árboles, en la niebla, al fenómeno atmosférico que comienza a ser, o que es ya claramente realista, ¿no? Pero el gran pintor realista es Carlos de Haes, y el que más influye porque es el profesor de la Escuela de San Fernando y durante 40 años da clases a sus alumnos, como antes había hecho Pérez Villamil. Dos tipos de paisajes tiene, unos del taller, en donde a veces recurre a la fórmula del paisaje compuesto, aunque en este caso es totalmente realista, los picos de Europa, el paisaje de alta montaña de la cordillera cantábrica en el norte de España, en sus campañas de 1874, todavía con el recurso de pequeñas figurillas que no verán ahí, aquí hay un pastor, aquí hay unas reses, para magnificar la gran altura de la montaña, todavía con ese trasunto aún de cierto romanticismo, pero en cambio en los estudios que toma el natural vemos su atención al carácter que tiene cada una de las rocas, ese sentido arcilloso de las rocas del desfiladero de Jaraba está aquí perfectamente plasmado y con una pincelada enormemente suelta y con una habilidad para resolver en una sola sesión del natural en sus campañas al aire libre este estudio, ¿no?, de pequeñas dimensiones, o este de los picos de Europa. También son cuadros de este tamaño, aunque los vean allí enormes, pero son así, son cuadros de los cuales el Prado tiene más de 100, ¿no? Hemos hecho una exposición hace 3 años con estas obras, ¿no? Haes es un pintor viajero, pinta en Normandía, pinta en Bretaña, como en estas afueras de Douarnenez, pinta todo tipo de paisajes, alta montaña, campiña, puertos, como este de Rouen, marinas, y fíjense cómo ese tratamiento es puramente realista, está realmente en la órbita del paisajismo realista europeo de los años 60. Fortuny es la gran figura internacionalmente conocida en los años 60 y 70 hasta su temprana muerte. Él va pensionado al norte de África para pintar las batallas de los españoles contra las tropas marroquíes, y aquí tienen la de Ouad Ras, la batalla de Ouad Ras, a la que asiste parapetado tras una roca, toma apuntes y luego pinta este magnífico paisaje panorámico con este formato tan horizontal, en donde vemos aquí los rasgos de pincelada nerviosa, vibrante, fácil, verdaderamente inspirada, propia de Fortuny, que va a mantener a partir de entonces, igual que el gusto por la luz clara, que es la aportación del paisaje del norte de África, porque la primera formación de Fortuny es nazarena, pero desde que se va al norte de África prescinde de nazarenismo, es decir, no le interesa ya el 480 como modelo, sino la pintura al aire libre, en donde va a estar lo principal de su aportación. Este techo, que es un techo decorativo que le encarga el duque de Riánsares, marido de la reina gobernadora, aquella María Cristina de Borbón que veríamos pintada por Vicente López enjollada, es la que pasa revista a las tropas con Isabel II, su hija pequeña, mientras que aquí hay una escaramuza de la Primera Guerra Carlista en un tipo de paisaje que realmente está influidísimo por la pintura que él hizo en el norte de África. Fíjense en este cuadro cómo la pintura y la música están estrechamente trabadas. La fantasía sobre Fausto de este pianista, Juan Bautista Pujol, que ha compuesto una obra sobre la ópera de Gounod, el Fausto de Gounod, la gran fantasía sobre Fausto, la titula, y que la ejecuta en el estudio de Francisco Sanz en presencia de estos dos amigos suyos y de Fortuny, que está aquí pintando y que pinta a Lorenzo Casanova y a Agapito Francés, mientras que en la parte superior los personajes de la ópera, Mefistófeles, Marta, Fausto y Margarita, aparecen como en esas composiciones de Goya, en donde está el mundo del más allá, el mundo imaginado, y el mundo de más acá, el mundo de lo real, con una pincelada enormemente suelta, con el desorden típicamente romántico y con algunos elementos como este relieve schiacciato del Renacimiento, que entonces se atribuía a Donatello, San Juan Bautista Niño, y que luego se atribuyó a Desiderio da Settignano, pero que pasaba por ser una obra maestra del 480 y que, por tanto, el hecho de que figure en un estudio demuestra que el pintor ha ido a Roma y que, por tanto, tiene una gran cultura. El pintor que es Sanz, que fue también director del Prado. Y aquí tienen en esta obra
que nos muestra, pintada en Granada, nos muestra la influencia de Ribera, como también en León Bonnat, efectivamente, que es un artista influidísimo por Ribera, ¿no? y por Velázquez, pero en este caso también Fortuny pintó el San Andrés de Ribera en el Prado, y se ha dicho también que algunos aspectos de la barba, de la cabeza, están influidos igualmente por el Greco. Fíjense cómo encaja con estas pinceladas esto que él llama estudio de un viejo. Es realmente para Fortuny un estudio hecho al aire libre en Granada, donde tiene su periodo quizá más feliz, el periodo más feliz de su vida. También allí pinta después de un viaje en donde toma apuntes estos marroquíes. Esto sí que es una tablita pequeña, ahí la ven multiplicada por 500, yo nunca la había visto tan grande en cuanto a su tamaño. Estos árabes, con este muro, con esa calidad casi acuarelada de la pintura, tan disuelta, y con esta precisión extraordinaria, este gusto por los nuevos colores, esas lacas nuevas que emplea Fortuny, que son colores más exóticos. A él le interesa mucho el arte japonés, que conoce en la Exposición Universal de París de 1867, y esa calma tensa de la familia árabe armada para que la mujer dé de mamar al hijo, pues se refleja magníficamente aquí. Fíjense las irregularidades del muro en el reflejo de la espingarda y ese sentido como de calima que está presente en la difuminación de ese contorno, ¿no? O el desnudo en la playa de Portici, realizado en 1874, la primera exposición impresionista. Fíjense cómo aquí aparecen las sombras coloreadas de malva, estos colores de malva, de violeta, que aparecen aquí. Fíjense cómo la anatomía aparece en rosa, aparece aquí un color azulado, violáceo, malva, es decir, hay una idea de color local, como habrá por otra vía que no tiene nada que ver en los impresionistas, y una pintura realmente también al aire libre, pero en el fondo hay un gusto por el placer, por la pintura muy típicamente meridional, ¿no? Por la pintura al aire libre. Fíjense cómo también la postura es la del hermafrodita, que él conocía perfectamente, el hermafrodita Borghese, que por la copia que se trajo Velázquez de Italia y que estaba en el Prado, ¿no? La postura es muy similar. Cuando llegó al Prado, esta obra no se sabía si era un niño o una niña, ¿no? En fin, realmente un niño. Los hijos del pintor en el salón japonés, que hace para su suegro, que es el pintor Federico de Madrazo. Él se casa con Cecilia de Madrazo, una hija de él, y es pintura hecha para un pintor, con una influencia de lo japonés magnífica y con un cuadro que está sin terminar, pero no importa, porque es una muestra de lo mejor de su arte final, ¿no? También este cuadro magnífico, Jardín, en Granada, en la casa de Fortuny, cuadro que Fortuny dejó inacabado. No existía esta figura que agregó su cuñado Raimundo de Madrazo, ni existía el perro tampoco, que es propio, una pincelada terciopelada muy típica de Raimundo de Madrazo. El resto sí existía. Fíjense estos cipreses que recuerdan, también cortados por el borde superior de la pintura, a los de Villa Médicis, de Velázquez, ese sentido de armonía, de elegancia, de serenidad, de un vivir acompasado, realmente es el que refleja el Fortuny de Granada, ¿no? Otra de las vías del paisaje, de introducción del paisaje, es Martín Rico, un pintor que pinta primero en el Guadarrama, que en el 62 se va a Francia y allí pinta en los afluentes del Sena, el Oise, el Marne. Este es el Marne, el cuadro Las lavanderas de la Varenne, la localidad, con las lavanderas tomadas del natural, hay apuntes y hay un pequeño modelino del cuadro, pero al mismo tiempo el artista está próximo a la idea de pintura de esos cauces tranquilos de ríos de Charles-François d'Aubigny, que es un pintor al cual realmente él admira, ¿no? Y que es un pintor pues, que verdaderamente es uno de los grandes artistas de la pintura realista en Francia. Sin embargo, a finales de 1870, Rico se va a Granada, donde está Fortuny, y ahí tiene lugar una feliz conjunción de talentos: Fortuny, su cuñado Raimundo de Madrazo y Martín Rico. Y este quizá es el primer paisaje luminoso,
totalmente saturado de luz de la pintura española, porque en la época anterior, el año 65 aproximadamente, hemos visto otro tipo de colorido. Sin embargo, aquí hay un colorido mucho más vivo, mucho más claro. Pensamos en un mediodía de primavera en Granada, de 1871, donde la Alhambra, con la Torre de las Damas y estas otras casas de Melgarejo, que estaban siendo restauradas entonces, traslucen con un tipo de pincelada muy próxima a la de Fortuny, pero con un temperamento diferente, con un gusto por la serenidad, por la belleza contenida, los niños jugando con la jaula, pero sobre todo los álamos verdecidos, que son un eco de las arquitecturas del fondo, del Generalife, y una perfecta armonía entre la naturaleza circundante y la arquitectura, ¿no? Parece como que el tiempo se detiene, como que es un instante perenne en estas obras de Martín Rico. Al año siguiente, con una luz muy distinta, hace la desembocadura del Bidasoa, una luz verdaderamente que parece otro pintor, pero que realmente refleja esa luz atlántica del norte de España, él que por otro lado también había visitado la fachada atlántica de Francia, ¿no? Aquí ven también esta perspectiva, este vacío central, ¿no?, que conduce inmediatamente hacia las barcas, y aquí Le Deux Jumeaux en la costa francesa, junto a la desembocadura del Bidasoa. Es una de las obras más felices del paisaje de este momento. Esta vista de París cerca del Trocadero, con esta terraza que él agrega, con las malvas reales florecidas en primavera, en un día quizá de junio, también nos muestra su gusto por el panorama. Él pintó varios panoramas ya en los años 60, aunque esta obra es más tardía, de 1883, ¿no? Tanto Fortuny como Rico como Madrazo formaron parte de la sección española de la Exposición Universal de 1878, donde Fortuny sobre todo triunfó y Raimundo de Madrazo, este artista, el retratista de la Marquesa de Manzanedo, obtuvo una primera medalla. Rico hubo de contentarse con una tercera medalla. Madrazo es un pintor extraordinariamente dotado, como ven aquí. Aquí está muy próximo a los pintores franceses de la época, ¿no?, a los ideales del Segundo Imperio. Por un lado, también a otro pintor belga, pero instalado en París y amigo suyo, que es Alfred Stevens, pero por otra parte también está próximo a algunos otros amigos suyos, ¿no?, como Carolus Duran, por ejemplo. Fíjense en el retrato de Errazu, de Ramón de Errazu, cómo a pesar de esa conexión con la pintura, tipo de retrato elegante que comienza a gestarse en el Segundo Imperio y que luego pervive en la Tercera República, cómo aquí también la presencia del ambiente velazqueño y de la postura velazqueña está muy presente, ¿no?, en este retrato de un amigo íntimo suyo, donde hay una especie de flu fotográfico también en la representación de las manos y un conocimiento en el fondo, esa preferencia de formato también por el arte japonés que le fascinaba extraordinariamente. Fíjense aquí, es una gran actriz, María Guerrero, como Doña Inés, la obra de Zorrilla, el protagonista de la obra de Zorrilla, es el tipo de retrato tan versátil de Raimundo de Madrazo que prolonga el éxito de su padre, de Federico, fuera de España, en París y también en Nueva York, a donde se va. Pero mientras que Federico de Madrazo está quizá más en la vanguardia de su época, Raimundo realmente está en la parte de pintura quizá más relacionada con lo académico, ¿no? También Palmaroli, un amigo de Rosales, Vicente Palmaroli, pinta en estos momentos ese mismo tipo de retrato elegante, aunque más vinculado que Raimundo de Madrazo al característico retrato español, ¿no?, muy cercano a Rosales en la ejecución de las manos, como ven. En la escultura, la gran figura, hay dos grandes figuras que son Querol y Benlliure. Querol hace muchísimos monumentos como este y triunfa con este grupo de la tradición que nos muestra el camino de la escultura. Fíjense el Suñol del Dante, por ejemplo, de los años 60, esta es ya de finales de los 80, o el Cristo muerto de Agapito Valmigliana, que es de principios de los 70, y aquí está ya el camino hacia el realismo bien marcado, ¿no? El naturalismo internacional se ve, recuerden a Bastien Lepage, ¿no?, que hemos visto en varias obras anteriores, en Le Fouin, por ejemplo, o en
Juana de Arco, ¿no? Ese mismo gusto, esa vía intermedia entre lo moderno y lo académico, ese naturalismo internacional, hemos visto también el cuadro de María Bashkirtsev, ¿no? que proyectó el doctor Lemoine, pero ese mundo francés es el que ve Jiménez Aranda en los años 80 y es el que va a pintar en los años 90 cuando vuelve a España, a Alcalá de Guadaira, en el 93, pinta estos pequeños naturalistas, una obra así, de pequeña, pero en donde se ve ese sentido de observación del natural con una facilidad extraordinaria para el dibujo, que es la principal virtud de este artista, cuya fase anterior, en cambio, está mucho más próxima a Fortuny. Y fíjense cómo esta obra, que es posterior, ilustra el gusto por lo oriental típico de este artista, que hereda esa otra faceta de Fortuny, no representada tanto en el Prado, pero que fue la faceta más comercial, la de más éxito, que se prolongó en otros artistas, que aquí hemos limitado extraordinariamente en esta exposición y que afloran apenas en esta obra de Jiménez Aranda, ¿no? El Pradilla final, el Pradilla que ha pintado el Juana la Loca, que me ha saltado la diapositiva, pero que es el gran cuadro de historia de 1878, llega en 1910 a pintar de un modo muy decorativo, muy ornamental, esta fastuosidad del reinado de los reyes católicos en un encargo para decoración de un chalet de Luis Ocharan, y fíjense que es casi el trasunto de lo que es el cinematógrafo en esa época, 1910, ¿no? Pero con un colorido maravilloso, ¿no? También Muñoz de Grain va a ser el maestro del paisaje que sustituye a Carlos de Haes, y fíjense cómo en los años 80 pinta Granada, y pinta después de un chubasco, después de la lluvia, ahí se ve un momento muy especial del cielo, de la atmósfera, que permite mostrar una visión íntima y espiritual de Granada, el alma de Granada, ¿no? Aquí no es un momento todavía simbolista, pero es una anticipación a una línea que van a explorar los artistas del simbolismo. Luego el fenómeno del alambrismo conecta con la vanguardia. Ya saben que hasta los años 30 el alambrismo tiene un extraordinario vigor, ¿no? Tanto también en la música con Manuel de Falla como en las decoraciones que hacen los artistas de la vanguardia. En el mundo de parisino también pinta Francisco Domingo este autorretrato. Domingo es un artista levantino, como la mayor parte de los artistas que caminan hacia el naturalismo en esta época, en los años 80. Emilio Sala es un jalón intermedio, este retrato de María Guerrero Niña, entre Rosales, recuerden la Santovenia, por ejemplo, y el primer Sorolla, el Sorolla de aún dicen que el pescado es caro, por la soltura extraordinaria de la pincelada, por su frescura. Pinazo es un maestro también muy admirado por Sorolla, sobre todo en sus retratos de sus hijos, Ignacito, con esa frescura del que pinta para sí. El Prado tiene una magnífica colección de retratos de los hijos que él no puso en venta, y en donde aflora pues, con la mayor inmediatez y con la mayor efusión de su pintura ese acercamiento al retrato del niño, ¿no? Pinazo es quizá el mejor retratista de niños del momento. Y el mismo niño ya en tránsito a la adolescencia en esta lección de memoria, que es casi un cuadro de género muy inspirado en Velázquez y que tiene algo que ver también con el Greco, otro pintor admirado por él. El gran escultor con Querol de monumentos es Mariano Benlliure, que en esta obra neohelénica para el gabinete, para el palacete de un banquero, el Canto al Amor, para el banquero Bauer, realmente nos representa el virtuosismo de los desnudos, tanto de los niños como de la mujer, y esa condición hedonista, ese dominio del mármol que él suele emplear, ¿no? Que suele mostrar. Sorolla es el gran pintor del final de la colección del Prado. Aquí tienen la pintura social que sustituye a la de historia en la primacía en las exposiciones nacionales ya a partir de 1889. Y este cuadro del año 94 nos muestra muy bien cómo nuevamente la herencia velazqueña en esta atmósfera, en este interior y en este realismo sereno, podríamos decir, está muy presente. Pero al mismo tiempo, fíjense la verdadera versatilidad de la pincelada. Fíjense aquí unas manchas muy difusas, con muy poco empaste, muy disueltas. Aquí, en cambio, una pincelada más empastada, más apretada, más visible en los pescados, y aquí una composición de planos en pinceladas muy largas,
que crean el entramado de la barca. Solo en esta franja se ve 3 tipos de uso de la técnica que da cuenta del tipo de hacer de Sorolla. No hay una pincelada analítica aquí como en Monet, sino que es una pincelada variadísima según él quiere, según necesita mostrar una cosa u otra, ¿no? Es el gran retratista también Sorolla de esta generación y mira estrechamente a Velázquez. Por ejemplo, en este retrato de María Teresa Moret nos muestra no solo la serenidad propia de los retratos velazqueños, sino también la ejecución tan rápida en estos toques barridos de pintura por encima del vestido que dan idea de los encajes muy próximos a Goya. Realmente este es uno de sus mejores retratos femeninos, pero este es el mejor masculino de entre todos los que hizo, el retrato del pintor Aureliano de Beruete, y Moret, un especialista, un pintor muy culto, especialista en Velázquez, publicó en francés un libro sobre Velázquez de referencia y al mismo tiempo era pintor paisajista. Este es el puente de San Martín de Toledo, es una especie de homenaje de Sorolla a este pintor que influyó sobre él, por un pintor muy formado, vinculado a la institución libre de enseñanza y un pintor además que verdaderamente era un caballero que no necesitaba pintar porque tenía sus propios medios económicos y por tanto no sentía por Sorolla ninguna envidia, sino que le alentaba, ¿no? En este sentido es quizá el pintor más próximo a Sorolla. Este es el hijo del anterior, Aureliano de Beruete y Moret, un tipo de retrato algo más moderno, más dandy. Este personaje fue director del Museo del Prado, el primer director historiador del Prado, entre el año 18 y el año 22, hasta su muerte. Fue un magnífico director del Prado, hizo él mismo una ampliación, una de las ampliaciones del Prado con el arquitecto Arbós se debe a él. Y fíjense otra vez la severidad de los negros, fíjense también la elegancia de la postura tan característicamente velazqueños. Y ya el homenaje directo a Velázquez es otra vez María Guerrero, que está por tercera vez como la dama boba, mientras su marido está al fondo, Guerrero, María Guerrero, este es Fernando Díaz de Mendoza. Fíjense el homenaje directísimo a Velázquez, porque el pintor la quiere pintar para que esté en el Prado, así le dice María, tú tienes que estar en el Prado y pintada además por mí, ¿no? Y efectivamente ahí ha acabado. O un doctor, el doctor Sandoval, médico amigo de él, con esta forma de hacer tan personal, tan disuelta en este caso, que emplea sobre todo en los retratos de sus amigos, Sorolla, ¿no? Los chicos en la playa es el cuadro que Sorolla elige para regalar al Museo de Arte Moderno. Es un cuadro pintado en la playa del Cabañal de Valencia a mediados de septiembre de 1910, en un momento de mediodía en donde ven también la triple visión, o la triple interpretación, la anatomía del niño, su reflejo en el agua, que está aquí abajo, y su sombra coloreada de malva. Realmente aquí no tiene sentido hablar de un tipo de pintura concreto, si es naturalismo, si es impresionismo. Hay una especie de ductilidad absoluta, la pincelada enormemente larga aquí para la depresión que forma. Hay una intensificación entre el color más claro, el color tostado y el color broncíneo de los niños, la posición oblicua, semioblicua y paralela al borde superior del cuadro y también de las distancias que hay, que cada vez son menores, es decir, ese sentido de creciendo hacia el fondo, desde el primer término, hacia el fondo, una resolución inmediata porque el pintor planta el caballete, lo sabemos por fotos, se guía o se defiende del sol por una sombrilla y se protege del viento por una especie de toldos laterales, ¿no? Y pinta directamente del natural, allí donde más difícil es pintarlo, allí donde más cambia, ¿no? Que es en la playa, a la orilla del mar, ¿no? Aureliano de Beruete es el último pintor representado en la exposición. Aquí tienen la vista de Madrid desde la pradera de San Isidro, un tema que había trabajado desde el siglo XVIII en los cartones para tapices, el propio Goya lo hace, pero fíjense, estos son lavanderas, fíjense la disolución de los empastes, las figuras aparecen apenas esbozadas, pero fíjense en los planos perfectamente trabados y cómo refleja los monumentos el cuartel del Príncipe Pío, aquí el Palacio Real, San Francisco el Grande, San Andrés, todos estos monumentos de Madrid en su vertiente quizá más pictórica, ¿no? Esta del Manzanares. La Sierra de Guadarrama convertida en una especie de icono para él, pintada desde el plantío,
con los pinos, las encinas y las retamas florecidas ya de la primavera. Quizá en el mes de marzo, todavía está nevado el Guadarrama, él cogía un coche desde su casa de la calle Génova, lo alquilaba hasta la finca del Plantío, que era de su esposa, y pintaba con esta pincelada que en el fondo tiene en cuenta la pincelada velazqueña. Él en su libro sobre Velázquez dice: Velázquez pintaba los montes del Guadarrama con un realismo que tratamos de igualar los pintores de hoy, o que tratan de igualar, dice, porque es muy discreto, los artistas de hoy, ¿no? Y en ese sentido hay esa influencia de la pintura de Velázquez. Este empaste final, esta obra final del Otoño en Madrid, fíjense los materiales magníficos que emplea, no han amarillado, no ha necesitado limpieza en absoluto este cuadro, y fíjense, sin embargo, la pintura tan empastada que tiene, ¿no?, en esta especie de eclosión de la naturaleza otoñal en el Manzanares, en un recodo del Manzanares. Y terminamos con esta escultura de Llimona, un escultor catalán que representa, muy próximo a la Danaide de Rodin, de los años 80, ese espíritu simbolista que había trabajado Rodin, o otras obras de Enric Clarasó, representa esa especie de simbolismo en una figura femenina, de alegorización de la desesperación, del desconsuelo, ¿no? Fíjense que hay recursos que también había utilizado Rodin, el contraste entre la piedra abujardada, tratada con ese martillo con puntas, que es la bujarda, que da una resolución enormemente tosca, y el pulimento de la superficie de la figura, y al mismo tiempo otra cosa muy típicamente simbolista, la transformación de lo sólido del cuerpo en algo que es casi fluido, que es el cabello, ¿no? Y eso hace más patente y más convincente ese sentido de alegoría. Como saben, el Real Decreto que les explicó el otro día mi compañero José Luis Díez determina que artistas propiamente del siglo XIX, y que no habría duda que tendrían que formar parte, por ejemplo, si pertenecieran a las colecciones francesas del Musée d'Orsay, como son Darío de Regoyos, por ejemplo, Ramón Casas, de quien hemos visto aquí antes algunos cuadros, están atribuidos a Reina Sofía, a pesar de que Regoyos nace en 1857, es decir, que tiene 43 años en el cambio del siglo, y realmente es un pintor que pinta muy próximo a Pissarro, muy próximo a veces a Seurat, hace unas pinturas neoimpresionistas. Seurat le deja en herencia un cuadro, es muy amigo de él, y paradójicamente está en nuestra colección el retrato de Regoyos por Theo van Rysselberghe, pero no están los Regoyos, con lo cual, pues no sé si se entiende bien esto, pero nosotros nos ceñimos al siglo XIX en el Prado. No podemos hacer otra cosa porque los otros cuadros están atribuidos al Reina Sofía y las otras esculturas. Muchas gracias.